Mi nombre es Claire Adams. Tengo 27 años y la semana pasada me gradué con una maestría en Administración de Empresas de Stanford, algo que nadie en mi familia jamás soñó. Uno pensaría que eso me convertiría en la hija predilecta, pero en la casa de los Adams, siempre he sido la sombra. Mi hermana menor, Ashley, la futura doctora, es la joya de la corona de nuestros padres, mientras que yo soy solo la que está detrás de un escritorio, pagando facturas por las que nadie nunca me dio las gracias. Durante años, me dije a mí misma que no importaba, que si trabajaba más duro, finalmente me verían. Pero en el fondo, siempre he sabido que era la oveja negra en mi propio hogar. Lo que no sabía era que la noche destinada a celebrar mi éxito se convertiría en la noche en que todo se desmoronaría, cuando mis padres dirían algo tan cruel que rompería a nuestra familia para siempre. Y en ese momento, me di cuenta de que la hija que nunca quisieron estaba a punto de desaparecer para siempre. ¿Alguien te ha dicho alguna vez palabras tan crueles que no pudiste dejar de oírlas, especialmente en un día destinado a celebrarte? Si esta historia te tocó la fibra sensible, tu voz podría ayudar a otra persona a reclamar su valor. La cena se organizó en Del Monacos, uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle. Manteles de lino blanco, candelabros de ámbar y el silencioso murmullo del dinero en el aire. Yo misma había reservado el comedor privado, pagado por cada plato, cada botella de vino, cada maldita cosa en esa mesa. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque después de años de hacer malabares con trabajos, préstamos y dudas sobre mí misma, finalmente quería celebrar algo que me había ganado. Saludé a cada invitado con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Profesores, compañeros de trabajo, mi gerente de la consultora donde había hecho prácticas y acababa de conseguir una oferta a tiempo completo. Amigos de la escuela de posgrado que rebosaban de orgullo. Luego llegaron mis padres, Susan y Robert Adams. Elegantemente tarde como siempre, vestidos de punta en blanco como si fueran ellos los homenajeados esa noche. No trajeron flores, ni siquiera una tarjeta. Ashley no vino. Estaba de turno en el hospital, aparentemente. O quizás simplemente no le apetecía presentarse a algo que no la involucraba a ella. Presenté a mis padres a todos. Hubo apretones de manos firmes, palabras amables, cumplidos que secretamente había anhelado que escucharan. Deben estar muy orgullosos de Claire, dijo uno de mis profesores, sonriendo cálidamente. Una maestría en Administración de Empresas de Stanford no es poca cosa. Mi madre rió suavemente y respondió, «Oh, estamos orgullosos de nuestras dos hijas, pero Ashley, nuestra hija menor, está en la Facultad de Medicina, trabajando largos turnos en urgencias, salvando vidas. Eso es un impacto real». Una pausa. Casi se podía oír dudar a los cubiertos. Mi sonrisa permaneció congelada, como si la hubieran clavado en mi cara. Unos momentos después, mi gerente se levantó para hacer un brindis. Habló de mi ética de trabajo, de cómo había liderado a un equipo de becarios y mantenido el proyecto unido bajo presión. Claire es una de las consultoras jóvenes más brillantes con las que he trabajado, dijo. Va a hacer grandes cosas. Siguieron aplausos, sinceros y fuertes. Me volví hacia mis padres, buscando en sus rostros cualquier destello de orgullo. Mi padre soltó una risita. Es inteligente, claro, pero Ashley está ahí fuera salvando vidas todos los días. Ese es el tipo de orgullo al que no se le puede poner precio. Se me hizo un nudo en la garganta. Era como si hubieran ensayado esas líneas, como si toda mi existencia fuera solo el acto de apertura antes del cabeza de cartel, Ashley la salvadora. La gente en la mesa intercambió miradas incómodas. Una de mis colegas, que Dios la bendiga, se inclinó hacia mi madre y dijo, aún así, deben estar orgullosos de Claire. Este es un logro increíble. Mi madre sonrió cortésmente. Está bien, supongo. Luego mi padre intervino, desviando la conversación de nuevo hacia los turnos de noche de Ashley, sus rotaciones en la Facultad de Medicina, los pacientes a los que había ayudado. Comparado con ser médico, dijo encogiéndose de hombros, una maestría en Administración de Empresas simplemente no se siente igual. Eso fue todo. La presa se rompió. Me levanté, la silla raspando contra el suelo como un grito. La habitación se quedó en silencio. Mi voz no tembló como pensé que lo haría. ¿Saben lo que tuve que hacer para llegar aquí? ¿Cuántas noches no dormí?
¿Cuántas horas trabajé mientras estudiaba solo para no ser una carga para ustedes? Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. Mi padre me miró como si estuviera montando una escena. Yo pagué la matrícula de Ashley. Envié dinero cuando cortaron la luz. Me privé de cosas para que esta familia pudiera mantenerse a flote. Y aún así, solo soy la que está detrás de un escritorio. El aire se volvió denso. La gente contuvo la respiración. Ya no le hablaba a la sala. Les hablaba a dos personas que nunca me habían visto de verdad. Si soy tan inútil como dicen, entonces ¿quién ha mantenido unida a esta familia todos estos años? Mi padre se levantó, con la cara roja. No gritó. No tuvo que hacerlo. Sus palabras cortaron más limpiamente que una cuchilla. Ojalá nunca hubiéramos tenido una hija como tú. Jadeos. El tintineo de una cuchara cayendo sobre un plato. Mi visión se nubló por medio segundo, pero no por las lágrimas, sino por la claridad. Miré alrededor de la mesa a todas las caras atónitas, a las personas que me respetaban por quien era, mientras que los que me criaron acababan de borrarme con una sola frase. Me volví hacia ellos, tranquila ahora. Si eso es lo que desean, entonces tal vez es hora de que empiece a vivir como si nunca fuera suya. Y me fui. Si nunca fui deseada, tal vez es hora de que empiece a vivir como si nunca fuera suya. No lloré esa noche. No cuando salí del restaurante. No cuando llegué a la acera, con los tacones resonando contra el pavimento húmedo bajo la suave llovizna que es simplemente parte de la vida en Seattle. Ni siquiera cuando llegué a casa, me quité los tacones y me senté en silencio en mi oscuro apartamento. Pero a la mañana siguiente, cuando abrí mi teléfono y vi las llamadas perdidas de mis padres, 11 de ellas, y un mensaje de texto frío que simplemente decía, nos avergonzaste. Espero que estés orgullosa de ti misma. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No con tristeza, sino con agotamiento, porque esto no era cosa de una noche. No era nuevo. Era solo el último titular de una historia que se había desarrollado toda mi vida. No estaba sorprendida. Simplemente, por fin, me había cansado. Al crecer, yo era la niña que se camuflaba con el papel tapiz mientras Ashley brillaba en el centro de la habitación. Solo nos llevamos 2 años, pero la diferencia en cómo nos trataban bien podría haber sido una vida entera. Ashley tenía recitales de piano, trofeos solo por participar, fiestas de cumpleaños con pasteles de 3 pisos y globos que deletreaban su nombre en dorado. A mí, una vez me dieron un pastel que decía, «Feliz cumpleaños, Ashley», con un «y Claire», apresurado y apretado en la esquina inferior. Se convirtió en una broma familiar. Ellos se rieron. Yo no. Pero sonreí de todos modos. Siempre sonreía. Aprendí pronto que los logros no importaban a menos que encajaran en su idea de orgullo. Cuando gané la competencia regional de matemáticas en la secundaria, llegué a casa radiante, sosteniendo el certificado como si significara algo. Mi madre ni siquiera levantó la vista de doblar la ropa. «Qué bien», dijo. «Pero Ashley está de voluntaria en el hospital. Eso es un impacto real». Esa era la frase que siempre usaban, impacto real. Aparentemente, el impacto solo cuenta si hay una bata blanca de por medio. Sin embargo, no dejé de intentarlo. Pensé que tal vez si llegaba a ser lo suficientemente exitosa, finalmente dirían las palabras que siempre había querido oír, «Estamos orgullosos de ti, Claire». Así que trabajé. Trabajé durante la universidad, con 3 trabajos a la vez. Preparaba cafés con leche a las 6 de la mañana, limpiaba oficinas después de clase, daba clases particulares a los niños del vecindario los fines de semana. Cada dólar que ganaba se iba a otro lugar, para ayudar con las facturas en casa, para apoyar la interminable lista de necesidades de Ashley en la Facultad de Medicina. Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Simplemente lo tomaban como si se les debiera. Michael solía bromear diciendo que yo era la única persona que conocía que podía calcular un presupuesto familiar más rápido de lo que podía calcular su propio valor. Lo decía con una sonrisa, pero siempre notaba cómo sus ojos se suavizaban después. Michael, mi mejor amigo desde la universidad, la única persona que veía a través de toda mi simulación. Su historia no era la mía, pero rimaba. Su padre era un exmilitar, rígido y brutal en la forma en que imponía el respeto.
Cuando Michael eligió el arte en lugar de la ingeniería, su padre le cortó el grifo. Pero a diferencia de mí, Michael dejó de buscar aprobación. No puedes regar raíces muertas, Claire, me dijo una vez. No es tu culpa que nada crezca. En aquel entonces, no le creí. Pensé que solo estaba siendo cínico. Todavía pensaba que la lealtad significaba sacrificio, incluso si me desangraba. Pero ahora, estaba empezando a entender. Esa noche, después de la cena, Michael llamó. No respondí, pero escuché su mensaje de voz una y otra vez. Claire, estoy orgulloso de ti. No solo por defenderte, sino por finalmente alejarte. Llámame cuando estés lista para volver a respirar. Aún no estaba lista. No del todo. Pero algo estaba cambiando. Durante tanto tiempo, viví con esta frágil esperanza de que algún día, si me mantenía callada y trabajaba duro, finalmente se darían la vuelta y me verían. Esa esperanza solía ser lo único que me mantenía en pie. Pero ahora empezaba a preguntarme, ¿y si la única manera de ser libre es dejar de intentar ser amada por personas que nunca lo harán? No empaqué mucho cuando dejé mi antiguo apartamento. Solo lo esencial, mi computadora portátil, algo de ropa gastada, los libros de los que no podía desprenderme y la única foto enmarcada que aún tenía de la universidad. Michael y yo sentados en el césped del campus, sosteniendo tazas de café y sonriendo como idiotas. Eso fue antes de que la vida se complicara. Antes de que olvidara cómo sonreír así. Me mudé a un pequeño apartamento de una habitación en Bellevue. Nada lujoso, solo suelos de madera, paredes blancas y una gran ventana que daba a una calle tranquila bordeada de arces. Pero era mío. Pagado con mi propio dinero. Decorado sin la opinión de nadie más que la mía. Sin Ashley, sin Susan, sin Robert, solo Claire. La primera noche que dormí allí, no dormí nada. Me acosté en el colchón en el suelo, sin estructura de cama todavía, mirando el techo, escuchando el silencio. Al principio, se sentía vacío. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que no era silencio. Era paz, del tipo que no había conocido en años. A la mañana siguiente, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. 3 pagos automáticos estaban programados para realizarse. Uno a la compañía de servicios públicos de mis padres, uno al portal de matrícula de Ashley y uno a la hipoteca familiar. Los cancelé todos. Mi mano tembló un poco cuando hice clic en confirmar, pero mi pecho se sintió más ligero. Sin explicaciones, sin disculpas, simplemente ya era suficiente. Pasé las siguientes semanas construyendo una vida que no tenía nada que ver con nadie más que conmigo. El trabajo en la consultora se intensificó. Mi gerente me asignó a un proyecto importante, una reestructuración para una empresa de tecnología del Fortune 500. Me lancé de cabeza. Trabajando hasta tarde, liderando llamadas, resolviendo problemas como si fuera mi segunda naturaleza. Por una vez, no lo hacía por aprobación. Lo hacía por mí. Y la gente se dio cuenta. Empezaron a incluirme en más reuniones. Se pedían mis opiniones, no se ignoraban. Mi nombre empezó a circular, no como la hermana de Ashley o la hija responsable, sino como Claire Adams, la estrella en ascenso. Por la noche, volvía a mi tranquilo apartamento. Compré un sofá gris suave, una lámpara con forma de rama de árbol y una estantería alta para todos los libros de bolsillo que había guardado en cajas durante años. Planté suculentas en el alféizar de la ventana, encendí velas, puse jazz mientras cocinaba para una. Se sentía indulgente. Se sentía egoísta. Se sentía bien. Michael vino un sábado por la tarde con una botella de vino y 2 bolsas gigantes de comida tailandesa para llevar. ¿Sigues respirando?, preguntó, entrando en mi apartamento como si fuera el dueño del lugar. Asentí. En realidad, creo que estoy empezando a vivir. Nos sentamos en el suelo comiendo fideos y bebiendo un cabernet barato, riéndonos de viejas historias de la universidad. Por un tiempo, fue simplemente fácil, simple, como solía ser la vida antes de que me esforzara tanto por demostrar que importaba. Me gusta este lugar, dijo, mirando a su alrededor. Se siente como tú. Creo que todavía estoy descubriendo lo que eso significa, admití. Él levantó su copa. Por descubrirlo.
Chocamos las copas y sentí que algo cálido florecía en mi pecho. No era orgullo. No era alivio. Era algo más silencioso. Autoaceptación, tal vez. O al menos el comienzo de ella. Esa noche, mientras doblaba una manta sobre el respaldo de mi sofá, mi teléfono vibró. Mamá. Luego otra vez, papá. Sin mensajes de voz. Solo llamadas perdidas. Una tras otra, 10 en total. No respondí. Ni siquiera escuché. En cambio, silencié el teléfono, me acurruqué bajo la manta y miré por la ventana las luces parpadeantes de la calle. Ellos querían silencio. Les di silencio, pero ahora lo oirían más fuerte que nunca. Ellos querían silencio. Les di silencio, pero ahora lo oirán más fuerte que nunca. Comenzó con un golpe en la puerta, no del tipo que esperas, ni vacilante ni cortés. Fue agudo, fuerte, insistente, el tipo de golpe que no pide permiso, sino que exige atención. Miré la hora, las 4:13 de la tarde de un martes. Acababa de llegar a casa del trabajo, todavía con mis tacones, la chaqueta a medio quitar de los hombros. Cuando abrí la puerta, me quedé helada. De pie, como si nada hubiera pasado, estaban mis padres, Robert y Susan Adams, vestidos como si visitaran a alguien que todavía les pertenecía. Mi padre con su camisa de botones planchada y zapatos de cuero. Mi madre con los brazos cruzados firmemente sobre su gabardina beige, los labios ya fruncidos como si se preparara para la guerra. No me moví. No hablé. Tenemos que hablar, dijo mi madre. La última vez que hablamos, me dijo que había avergonzado a la familia. Ahora estaba en mi puerta como si el pasado no existiera. Pasaron junto a mí sin esperar una invitación. Cerré la puerta detrás de ellos lentamente, como si intentara no despertar una bomba. Se sentaron en mi sofá, el que compré con mi propio dinero. En la sala de estar que pagué con cada noche de insomnio y cada centavo por el que nunca dijeron gracias. Me quedé de pie. Claire, comenzó mi padre, carraspeando como si estuviera a punto de hacer una presentación de negocios. Ashley ha tenido algunos contratiempos. Contratiempos, así lo llamó. Su pasantía en el hospital fue cancelada. Reducción de personal, continuó mi madre. Y su matrícula, bueno, el saldo restante está vencido. Puede que no pueda continuar con el programa. ¿Y? Pregunté, con voz plana. Y necesitamos tu ayuda, espetó mi madre. Ahí estaba. Sin disculpas, sin arrepentimiento, solo la vieja canción, con una estrofa diferente. Ayuda, repetí, como si probara la palabra por primera vez. Claire, ¿sabes lo importante que es esto?, dijo mi padre. Si se atrasa ahora, podría perderlo todo. ¿Ella?, pregunté. ¿O ustedes? Los ojos de mi madre se entrecerraron. No seas mezquina. Me reí, un sonido suave y amargo que me sorprendió incluso a mí. Renuncié a años de mi vida por esta familia. Envié dinero cuando cortaron la calefacción. Cubrí los libros de texto de Ashley, su alquiler, su comida. Me privé de cosas para que ella pudiera tenerlo todo. Y la única noche, una noche que pedí algo a cambio, ustedes me humillaron. Estábamos molestos, espetó mi padre. Nos faltaste al respeto. Di un paso adelante. Mis tacones golpearon el suelo con un clic pesado. No, ustedes me faltaron al respeto durante años. Silenciosamente, constantemente, lo convirtieron en una rutina. No me criaron. Me agotaron. Mi madre se levantó también. Somos tus padres. Te trajimos a este mundo. Y yo lo llevé sobre mi espalda mientras ustedes elogiaban a otra persona por pararse sobre mis hombros. El silencio entre nosotros se tensó, como una cuerda de piano. Un movimiento y todo se rompería. No tienen derecho a venir aquí ahora y actuar como si eso no hubiera pasado, dije, mi voz baja pero firme. No tienen derecho a fingir que no dijeron que ojalá nunca hubiera nacido. Mi padre abrió la boca y luego la cerró. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Si vinieron aquí para disculparse, escucharía. Pero si vinieron a pedir más, eso terminó la noche en que me repudiaron.
Ninguno de los dos se movió. Claire, esto es la familia, dijo mi madre, alzando la voz. La sangre es la sangre. Negué con la cabeza. No cuando está envenenada. Señalé hacia el pasillo. Salieron, rígidos y silenciosos. Pero antes de cruzar el umbral, mi madre se volvió. Te arrepentirás de esto. Un día te darás cuenta de que necesitas a tu familia. La miré directamente a los ojos. Ya tengo una familia, solo que no son ustedes. La puerta se cerró con un clic y por primera vez, no sentí nada. Ni culpa, ni miedo, ni dudas. Solo aire, frío, quieto, libre. Esta vez no lloré cuando cerré la puerta. Sonreí. Las semanas después de cerrar esa puerta pasaron con un impulso silencioso. No más llamadas, no más mensajes de texto, solo silencio, exactamente el tipo que una vez me exigieron. Solo que ahora, no era el silencio sumiso de una hija que inclina la cabeza. Era el silencio de alguien que finalmente había aprendido a hablar de otras maneras. En la firma, me sumergí en el trabajo. Lideré reuniones con una confianza que al principio me pareció extraña, como llevar un traje hecho a medida para otra persona, hasta que me di cuenta de que siempre había sido mío. La gente escuchaba cuando hablaba. Los clientes preguntaban por mi nombre. Y luego llegó el proyecto, una reestructuración multimillonaria para un gigante tecnológico con sede en Redmond. El tipo de cuenta que podría lanzar o hundir la carrera de un joven consultor. Mi gerente me lo entregó sin dudarlo. Te has ganado esto, dijo. No mires atrás. Y no lo hice. Durante 6 semanas, viví y respiré ese proyecto. Sesiones de estrategia, presentaciones hasta altas horas de la noche, tablas dinámicas que danzaban por las pantallas hasta que se me nublaba la vista. Pero no me sentía agotada. Me sentía motivada, empoderada, en control. Por la noche, volvía a mi apartamento, ahora completamente amueblado. El sofá con sus suaves cojines, las estanterías llenas de historias que finalmente tenía tiempo de leer, velas parpadeando silenciosamente en las esquinas. Se sentía como un hogar. No el lugar en el que nací, sino el que construí. Ladrillo a ladrillo emocional. Michael pasaba a menudo. A veces solo para sentarse en silencio y comer las sobras que tuviera, otras veces para poner discos y discutir sobre viejas listas de reproducción de la universidad. Eres diferente, dijo una noche, bebiendo vino tinto en mi sofá. Levanté una ceja. ¿Diferente cómo? Estás completa, como si finalmente hubieras dejado de esperar a ser elegida. No respondí. No necesitaba hacerlo. El calor en mi pecho lo decía todo. Luego llegó el artículo. Nuestro proyecto había superado todas las expectativas. El cliente renovó su contrato, duplicó su inversión y acreditó públicamente la brillante visión estratégica de mi equipo. Mi nombre estaba en primera plana. Una revista de negocios local me contactó para una entrevista. Acepté con dudas. No estaba acostumbrada a ser vista, pero dije la verdad, no solo sobre el proyecto, sino sobre el camino que me llevó allí. Sin dar nombres, hablé sobre lo que significaba crecer sin ser vista, luchar por un reconocimiento que nunca llegó y cómo finalmente había dejado de buscarlo. La historia se publicó bajo el titular, La estrella en ascenso Claire Adams sobre liderar a través de la resiliencia. LinkedIn explotó. Cientos de me gusta, luego miles. Mensajes directos de extraños diciendo que mis palabras se sentían como las suyas. Adultos admitiendo que lloraron. Una frase fue compartida una y otra vez, no tienes que ganarte el amor de personas que lo usan como un arma. Michael me envió una captura de pantalla, rodeando la cita con un círculo. Maldición, Claire, decía su mensaje de texto. Iniciaste una revolución silenciosa. Pero no todos guardaron silencio. Empezaron a llegar correos electrónicos de mis padres. Cortos, agudos. Has dejado en ridículo a esta familia. ¿Cómo te atreves a hablar de nosotros públicamente? Ashley está sufriendo y tú estás ahí presumiendo. No respondí. Intentaron con la culpa, luego con la culpa, luego con el silencio de nuevo. Me mantuve firme. Por una vez,
No sentí la necesidad de defenderme, de arreglar las cosas, de ser el pegamento. Finalmente había dejado que se rompiera. Y de alguna manera, no me rompí con ello. Una tarde, me paré frente a mi ventana de piso a techo, con una copa de vino en la mano, el horizonte de Seattle parpadeando como si me estuviera animando. Pensé en esa chica, yo, hace 2 años, enviando a casa la mitad de su sueldo, esperando un agradecimiento que nunca llegaría. Pensé en esa cena, en esa frase. Ojalá nunca hubiéramos tenido una hija como tú. Y luego pensé, solía creer que el silencio significaba derrota. Ahora sé que el silencio es poder. La fiesta fue pequeña, intencionalmente. Sin un lugar elegante, sin una lista de invitados llena de gente que apenas conocía. Solo mis amigos más cercanos, compañeros de trabajo que habían estado a mi lado durante el caos. Y Michael, por supuesto, que trajo 2 botellas de vino tinto y una tabla de quesos obscenamente grande que él mismo preparó con orgullo. No era una celebración de estatus. Era una celebración de supervivencia. Acababa de firmar un contrato de liderazgo a largo plazo con la firma, no un ascenso que alguien me entregó. Una posición que me gané y negocié en mis propios términos. Sin la sombra de nadie más siguiéndome. Sin más ataduras tirando del pasado. El apartamento brillaba con una suave luz ámbar. La música sonaba baja de fondo. Jazz, indie, algo tranquilo. A través de las amplias ventanas, el estrecho de Puget brillaba bajo el cielo nocturno, y la ciudad zumbaba como si respirara conmigo. Las risas resonaban en la sala de estar. Alguien brindó por mí, y me reí de verdad, no por cortesía, no por costumbre, sino porque la alegría se sentía real de nuevo. Nadie mencionó a Ashley. Nadie preguntó por mis padres. Nadie me miró con lástima, solo con orgullo, solo con amor. Michael chocó su copa contra la mía y se inclinó. Mira esto, dijo, señalando alrededor de la habitación. Esta es la familia que construiste, Claire. Asentí. Sí, del tipo que me eligió de vuelta. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el balcón. La brisa del agua era fría pero limpia, rozando mi cabello como un botón de reinicio. Abajo, las luces de Seattle se extendían como constelaciones. Bebí lo que quedaba de mi vino y pensé en todo lo que me había llevado hasta aquí. Los sacrificios que nadie vio. Los años que di y di hasta que no me quedó nada para mí. La cena, las palabras que nunca dejaré de oír. Pero también pensé en la primera vez que me defendí. La primera noche que dormí en este apartamento. La primera vez que alguien dijo que estaba orgulloso de mí y lo decía en serio. Y me di cuenta de algo. Tal vez no puedes elegir la familia en la que naces, pero puedes elegir qué piezas de esa historia llevas contigo y cuáles dejas atrás. Tal vez el amor que viene con condiciones no es realmente amor en absoluto. Y tal vez el tipo más verdadero de libertad es aprender a vivir sin necesitar lo que nunca se dio libremente. Dentro, mi teléfono vibró. Otro mensaje, de un extraño esta vez, alguien que leyó el artículo, que me encontró a través de la tormenta, que escribió: tu historia me ayudó a alejarme finalmente del dolor que pensé que tenía que aceptar. Sonreí. Ya no estaba sola, y ellos tampoco. Volví a entrar y apagué las luces, la habitación aún cálida con el eco de las voces, el aroma del vino tinto y las velas flotando en el aire. Había pasado años rogando por reconocimiento. Ahora había terminado de rogar. Estaba construyendo. Estaba eligiendo. Y por primera vez en mi vida, sabía exactamente quién era. No la hija de alguien, no el plan de respaldo de alguien, no el salvavidas invisible de alguien, solo yo. Completa, suficiente, libre. No soy la hija que ellos querían. Pero finalmente soy mía.